Bueno, bienvenidos a Transición. Un abrazo grande. Bienvenidos a este tiempo donde quiero hablarte de los sentidos y no de los 5 convencionales biológicos que conocemos todo el mundo, ni siquiera de lo que llaman el sexto sentido. Quiero hablarte del equipamiento en el alma y el equipamiento en el espíritu. 15 sentidos, 5 operativos en el alma, 5 operativos en el espíritu, que son determinantes para poder entender los niveles de vida. Lo que Jesús denominó la vida y la vida en abundancia. Son sentidos que por medio de la lectura de los mismos podemos tener una claridad, una luz respecto a los niveles de vida que operan en un ser humano, así como los sentidos biológicos, los 5 que operan en nuestro cuerpo. Sabemos nosotros los niveles de conciencia en la vida de una persona. De la misma manera podemos medir los niveles de conciencia espiritual en la vida de un ser a través de aquellos sentidos. Esos son los sentidos que te hacen sentir, valga la redundancia, verdaderamente vivo. Por eso necesitamos entender de qué se trata en esta transición y vamos a tener una introducción al respecto y vamos a ver de qué se trata, cómo funcionan, en qué consisten verdaderamente. Vamos a ver la eficacia de los mismos. Vamos a ayudar a la gente contemporánea de fe en este tiempo a que pueda tener herramientas fundamentales frente a lo que entendemos en este tiempo, que tiene que ver con el hecho de la escasez de esa vida Zoe que Dios nos ha llamado a vivir. Por supuesto que para que podamos ver todo esto, te invito a que te suscribas rápidamente, a que seas parte de nuestra plataforma. Te puedes suscribir gratis o puedes ser parte según tu apetito, tu necesidad, tu búsqueda de esa profundidad. Es que te vas a suscribir en diferentes niveles. Así que te invito a que seas parte de nosotros para que podamos crecer juntos, nos podamos desarrollar en toda esta temática extraordinaria que justamente te ayudará a transicionar, a pasar de un estado estático, repetitivo, monótono, rutinario, a una dimensión muy grande de plenitud de conocimiento. Así que quiero que veamos algo que nos va a ayudar a tener una comprensión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la escritura, vemos nosotros de que el plan divino consiste en una abundancia, pero sabemos de que por una cuestión de sentido común, estamos lejos verdaderamente de esa abundancia. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis, experimentamos una confirmación, sobre todo en el capítulo 3. Creo que está en el verso 1, si no me falla la memoria. Dice algo muy importante: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué fue lo que le pasó al liderazgo profetizado, inmerso en esta especie, ¿no?, de círculo profético? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Que perdió la capacidad de tener una lectura verdaderamente de los niveles de conciencia con respecto a la gente. O sea, perdió la capacidad de poder tener claro quién vive y quién no vive. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Cómo hizo para cohabitar? ¿Cómo hizo para permanecer esa gente en medio de supuestamente donde estaban los que tenían vida y vida en abundancia? Debería ser abismal, ¿no? Debería ser absolutamente evidente el hecho de que haya alguien que permanece sin vida. Pero se ve que, proféticamente hablando, en lo que yo considero los 5 grandes problemas, sí, del último tiempo, vemos nosotros que está justamente ese. Y tiene que ver con el hecho de que no tiene una revelación la iglesia contemporánea por estar inmersa en diferentes situaciones, por estar polarizada, radicalizada, por estar monopolizada. Ha perdido la capacidad de poder entrar en nuevas dimensiones de luz y de revelación, en estructuras revelacionales o en dimensiones donde abres una puerta como la que estamos abriendo ahora a una nueva dimensión de revelación. Y no es una, sino es que son miles y miles y millones de dimensiones de revelación. Y no por el hecho de que nos haya ido bien con un concepto, vamos a utilizar ese concepto como un caballo de batalla toda la vida. Tú eres parte probablemente del liderazgo de la iglesia en Occidente y es necesario de que entendamos y de que reconozcamos algunas situaciones que nos aquejan para que podamos nosotros crecer, para que podamos ser eficaces y por sobre todas las cosas para que podamos mantenernos lejos de la frustración, otros casos de la amargura, de la competitividad, de la envidia, del dolor, de muchas cosas que atacan al ser humano cuando el ser humano
no logra de alguna manera cumplir con el cometido divino. Y esto es importante que lo trabajemos en la vida de nosotros. Ahora, fíjense entonces que tenemos indicadores. Tenemos indicadores que tienen que ver con el hecho de la transición en la vida de nosotros hacia la vida, que a mayor nivel de vida, mayor nivel, por supuesto, de conciencia, y esa conciencia se mide por los sentidos que operan en la vida de un hombre, que al fin y al cabo son los que Cristo vino a restaurar en la vida de nosotros, y esa restauración no es superficial, no es mística esa restauración, eso tiene que ver con una profundidad muy grande en la vida del hombre. Eso se puede medir, lo que llamo comúnmente, ¿no? Los pulsos de vida, que tienen que poderse medir en la vida del ser humano. Y ahora, analicemos algo muy importante que tiene que ver con 2 Corintios capítulo 11, verso 3. El apóstol Pablo, en lo que yo denomino hace muchísimos años los temores de un apóstol, menciona este. Y en este mencionado dice que él tiene temor de que nuestros sentidos se pierdan o se extravíen, usa la palabra Reina Valera 1960, que sabemos nosotros que es perderlos, pero no en el sentido de que nosotros los perdamos de manera definitiva, no en el sentido de que no hayamos nacido con ellos, tampoco en el sentido de que sean irrecuperables, sino en justamente en la proyección que tiene que ver con el hecho de que no los conozcamos, de que no sepamos de que existen. Probablemente muchas personas que están acá porque no nos conocemos o porque llevamos desconectados mucho tiempo o porque no están acostumbrados a escuchar determinadas cosas, no sepan de que de repente nosotros tenemos 15 sentidos, que así como existen 5 sentidos biológicos, ¿sí? Existen 5 sentidos en el alma y existen 5 sentidos en el espíritu. Hay gente que no sabe y por ende, al no poder entender esto, no podemos tener una diagnosis verdaderamente de lo que ocurre en mi alma y en mi espíritu con respecto a la vida o con respecto a mis estadios de conciencia. Que esto es muy importante que lo podamos medir, ya que por medio de la conciencia sabemos nosotros que vamos a ser juzgados en algún momento y no juzgados solamente en el tiempo futuro, frente a la divinidad, frente a la paternidad divina, sino en el hecho de la propia vida. Los estados de conciencia son fundamentales para poder dar en el blanco, para poder experimentar la plenitud y un montón de cosas. Recuerden que la palabra pecado, lo que la Biblia menciona como pecado, es simplemente en el original errar al blanco. No quiere decir necesariamente hacer cosas, ¿sí?, malas, sino que puedo estar haciendo algo social y eclesiásticamente bueno, pero estoy errando al blanco, estoy pecando. ¿Por qué? Porque estoy fuera de propósito, estoy fuera de sentido. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque al ser superficial con respecto a la revelación, hay muchas cosas que pasamos por alto. Ahora, analicen conmigo entonces algo muy importante. Cuando Pablo dice que los temores con respecto a él tienen que ver con el hecho de que se repita lo que pasó con Eva. Y nos da un montón de pistas. Nos está diciendo que a Eva de alguna manera le distrajeron, ¿sí?, le distorsionaron o le atrofiaron los sentidos. Y él teme de que a nosotros nuestros sentidos puedan ser extraviados. Sabemos nosotros que la ignorancia, el desconocimiento, ¿no?, el hecho del atrofio o el hecho sencillamente de la incapacidad de conocer verdaderamente cómo funcionan, porque todos hemos tenido, en alguno, de una o de otra manera, hemos tenido experiencias con estos sentidos, hemos tenido encuentros con estos sentidos, y esto es importante que nosotros lo entendamos. Lo que pasa es que dentro del sistema místico, el sistema místico religioso no le atribuye al ser humano potencial, al contrario, lo disminuye al ser humano, y para buscar un responsable de esas habilidades espirituales, entonces se las adjudicamos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Como si se las atribuyéramos al Espíritu Santo, al ser humano, parecería
sí que lo desmereciéramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como nosotros, que si alguien lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta, se va a entristecer porque no lo tomamos en cuenta. Por ahí alguien escribió un libro que tenía que ver con el hecho de la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se puede entristecer, el Espíritu Santo tiene seguridad en sí mismo, es una persona que no tiene problemas de nostalgia, ni problemas emocionales, ni depende su paz, su felicidad, su alegría o su plenitud, no depende de uno que lo tome en cuenta o que lo deje de tomar en cuenta. Hemos humanizado al Espíritu Santo, hemos humanizado a Dios, creyendo, ¿no?, de que Dios piensa como piensa a nosotros, que si a nosotros no nos toman en cuenta o no nos nombran, nos tiramos deprimidos en la cama, nos entristecemos. Y no funciona Dios. Dios es una cosa mucho más grande que todo esto, es lo que contiene verdaderamente al universo. Ahora, analicen conmigo entonces esto. Quiere decir que tenemos que decir con total seguridad que el propósito de la serpiente con Eva se pudo llevar adelante con total libertad en medio de la gente. Y si no, analicemos cuánto sentido usted creía que verdaderamente tenía, y se va a dar cuenta rápidamente que la serpiente se terminó saliendo con la suya. Ok, esto es importante, que vayamos directo al grano, porque hasta que no reconocemos, no entendemos o no nos fundamentamos, no podemos comenzar a tratar una temática. Por eso existe transición, para dar respuestas al alma, para poder ir al grano con respecto a las necesidades básicas del espíritu y del alma del ser humano. Y poder entender de que por algo hemos vivido lo que hemos vivido, por eso pasa lo que pasa, por eso usted está acá, porque hay una búsqueda interna, por eso estamos acá juntos, porque sabemos de que verdaderamente hay más. Ahora, analicemos juntos, por favor, este punto. En el libro de Hebreos capítulo 5, creo que está en el verso 14, Pablo dice algo muy importante en esa carta. Y dice, y entre los que han alcanzado madurez, los describe como aquellos que tienen ejercitados los sentidos. Y esto es muy importante. Ejercitados los sentidos, y describe uno, el del discernimiento. Esto nosotros necesitamos entenderlo, porque la gente cuando dice, bueno, la serpiente extravió a Eva y quiere extraviar nuestros sentidos. ¿Cuál? El sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto. Sabemos nosotros que no puede estar hablando de esos sentidos. Está hablando de otra dimensión de sentidos que desconocemos. Y cuando Pablo menciona en la carta a los Hebreos, entonces, lo que dice de que los sentidos hay que ejercitarlo, entonces, ¿cuál ejercito? ¿El del gusto, el del tacto? Por supuesto que no. Está hablando de otra dimensión de sentido, y para muestra un botón nos da y nos especifica algo, el del discernimiento. Entonces ya tenemos un sentido ahí muy importante que nosotros necesitamos trabajar fuertemente en la vida de nosotros. Pero para no distraerlo de todo esto, yo en esta transición le estoy mostrando, o voy a mostrarle escrituralmente, y lo estoy convenciendo de que existen 15 sentidos y que por lo menos hay 10 que necesitamos nosotros enterarnos de que existen, y necesitamos ponernos manos a la obra a trabajar en ellos. ¿Los podemos trabajar en profundidad? No. Este tema es demasiado grande para trabajarlo en una transición. Esto lo vamos a trabajar en el próximo Simram. Ahí lo vamos a ver sentido por sentido. Vamos a ver cómo operan en paralelo los sentidos biológicos en el alma y en el espíritu. Y vamos a ir viendo de que todos los sentidos de alguna manera fueron diseñados para que nosotros nos podamos fusionar con el Padre. En el máximo nivel de fusión que entendemos, tiene que ver con el hecho de que de alguna manera nos ingerimos, ¿sí? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia describe de que Él nos ingiere a nosotros en el libro de Apocalipsis. Por eso dice que Él a los tibios los vomita, que nos profiere frío caliente. Y cuando nosotros analizamos la Santa Cena, vemos nosotros que es un desafío que nosotros podamos ingerirlo a Él. Este sería el último proceso, ¿no?, que tiene que ver con el sentido del gusto. Pero el primero en este proceso de acercamiento con el fin de ingerir, ¿no?, de alguna manera de Dios, tiene que ver con la vista. En la medida que nos vamos acercando, primero lo visualizamos. O sea que ver a Dios no es la dimensión que siempre hemos creído, porque siempre hemos pensado, no, el que ve a Dios o el que... No,
ni verlo ni escucharlo. Son de las incluso más básicas. Primero verlo, en la medida que me acerco, lo escucho, ¿no? A través de justamente del sentido auditivo. Y si sigo avanzando hasta las próximas, hasta una tercera esfera, entonces podríamos decir, olfatear. Cuarto, lo puedo tocar. Y quinto, entonces, lo puedo degustar. Se comienza a producir, y por supuesto que en el alma tiene sus paralelos y en el espíritu tiene sus paralelos. Esto nosotros necesitamos comprenderlo, definitivamente. Tengo un libro que te va a ayudar a entender la parte básica, que a mí, después de escribirlo y por supuesto luego de trabajar con él y de poder reeditarlo en este tiempo, me llevó a abrir la puerta a estas dimensiones, ¿no? Por eso se llama dimensiones del alma y del espíritu. ¿Qué es lo que yo muestro acá? De que hay una anatomía en el alma y que hay una anatomía en el espíritu y que la palabra revelada mencionada por Hebreos en el capítulo por allá, si no me equivoco, en el libro de Hebreos, donde habla de la separación del alma y del espíritu, que la palabra es como una daga, ¿no? De dos filos que produce una separación. La idea es traer una organización interna. Por eso este libro te va a ayudar. Pídelo en Amazon, que te va a ayudar, es muy económico y te va a ayudar a tener de alguna manera el primer pantallazo. Podríamos decir que es la primera etapa de anatomía básica para que luego podamos entender esto en otra profundidad. Si nosotros avanzamos un poquito más adelante, comenzamos a ver cosas claves, ¿no? Que tienen que ver, que se dicen constantemente, pero acá están los sentidos, Mateo 13:15, ¿no? Donde habla de gente que verdaderamente no oye, ¿sí? Y tampoco pueden ver. Y uno dice, ¿cómo no funcionan los sentidos naturales? No, pero es que esto tiene que ver con algo mucho más avanzado. Efesios 4:18, tienen entenebrecido el entendimiento. Efesios 1:18, ¿sí? Los ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados. Jeremías 5:21, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen conciencia de que hay un bagaje de sentidos que opera verdaderamente en la vida del hombre. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender cómo funciona, de qué se trata. Ahora, si nosotros avanzamos un poco más adelante, vamos a darnos cuenta de que hay sentidos que son fundamentales en la vida del ser humano y que de alguna manera todos hemos tenido experiencias, contactos con estos niveles de sentidos, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de poder entender cosas en el alma. En el alma como la imaginación, la comprensión, la intuición, la empatía y el discernimiento. Fundamental poder entender esto. La cosmovisión en el espíritu, la conciencia, la sabiduría, la comunión y la revelación. Fundamental poder entender en este tiempo las dimensiones que operan de nuestros sentidos álmicos y espirituales, que son aquellas constantes que nos van a poner en evidencia los niveles de vida que operan en la vida, en nuestro ser. Y esto necesitamos conocerlo, necesitamos entender cómo funciona. Espero que en esta transición podamos haber transicionado por lo menos a través de este granito de arena en algo muy importante. Transicionar de los 5 sentidos convencionales a una dimensión que de alguna forma nos deja algo muy grande, para que podamos medir en nuestra vida primeramente si esa vida está fluyendo en abundancia o no. Y tiene que ver con el hecho de que realmente funcionan y operan esos sentidos en los diferentes estados de mi ser. Así que un abrazo grande, te espero en Simran para desarrollar este tema completo y lo podamos ver sentido por sentido, conexión por conexión, y lo podamos desarrollar juntos. Un abrazo grande, te bendigo y si estás a esta altura en transición, te quiero felicitar por tu amor, por tu pasión y tu entrega en la búsqueda, que has dejado todo de alguna manera de lado, forma de oposición, para que podamos crecer juntos. Un abrazo gigante.